Muy buenas tardes a todos. Eh, Agradezco que sigan las transmisiones de el libro de iniciación al diálogo y a la relación de ayuda, en esta preparación a poder eh, encontrarnos con las personas en ese diálogo, en esa escucha. Hoy tomaremos la segunda parte de esa temática que veíamos acerca de la comunicación, en donde veíamos toda la cuestión del lenguaje. Ahora vamos a ver el lenguaje no verbal y sobre todo vamos a acentuar nuestra reflexión en las dificultades que vienen con estas circunstancias en la escucha. Bien, ¿qué pensamos cuando nos viene la palabra lenguaje no verbal? Todo aquello que sean movimientos, expresiones, miradas, eh, expresiones faciales, gestos, señalizaciones, muecas, todo ello son lo que nosotros conformamos o lo que conforma el lenguaje no verbal. Es el lenguaje no verbal que no, no miente, es el lenguaje más certero, es el lenguaje más confiable cuando estamos en un diálogo, en una relación. Muchas veces podemos engañar con las palabras, pero el lenguaje no verbal, todo el lenguaje gesticular, expresiones, posturas, ese nunca engaña, siempre va a dar eh, una visión verídica de lo que la persona está expresando o está viviendo. Por ello es tan importante saber distinguir algunas singularidades de este lenguaje no verbal. Bien, hay algunos tipos de comunicación no verbal. Estos tipos lo vamos a ir viendo en estos tres primeros momentos. El primero de ellos es el lenguaje kinésico, ¿sí? El lenguaje kinésico es toda aquella información que transmitimos por medios corporales o expresiones gestuales. Es decir, todo lo que es la expresión facial, el rostro, es el lugar más desnudo que tiene la persona y por tanto el lugar más expresivo del cual podemos nosotros obtener información de tipo no verbal. Eh, a mí me gusta mucho ese pensamiento de quieres conocer a una persona, ve su rostro. Aquellas personas, hay alguna corriente que dice que algunas personas que utilizan lentes, que se tapan con la gorra, que usan pañoletas mascadas o cosas de ese estilo, va ocultando, quiere ocultar aquello que realmente es. Eh, Comúnmente el lenguaje, la expresión, el rostro siempre va descubierto. ¿Por qué? Porque es la manera de interactuar con las demás personas. La postura corporal, cómo se está, hombros caídos, erguido, una postura rígida, los movimientos que hay de inquietud, movimientos de manos, movimientos con los pies, con la cabeza, voltear, miradas, sobre todo si es al centro, si es a la izquierda, si es a la derecha, si hay un titubeo en el mismo rostro o hay alguna gesticulación de te están diciendo algo y le arqueas las cejas o haces una mueca o un ceño fruncido, etcétera. Todas aquellas cosas, todo ese lenguaje es este lenguaje no verbal es englobado en este kinestésico, estas expresiones, movimientos, gestos, todo aquello corporal. Sin embargo, no es el único. También tenemos un lenguaje no verbal de nivel proxémica o proxémico. ¿A qué hacemos alusión con esto? Bueno, es el lenguaje que se refiere a las distancias entre dos personas que están interactuando. Y aquí podemos percibir cuatro distancias. Una distancia íntima,
que va de los 0 a los 45 centímetros. Es aquella persona, aquí en los dibujitos podemos observar a esos dos ositos que están eh, tocándose, que están prácticamente mm, palpando su rostro. Ese es el lenguaje proxémico íntimo. Se da solamente con aquellas personas que tienes una gran afinidad, puesto que existe un contacto corporal, se percibe el olor, el calor de la persona, eh, se ve con dificultad debido a la cercanía que estamos e incluso se puede hablar mucho a susurros. Es aquel lenguaje eh, proxémico exclusivamente para aquellas personas más cercanas. Dígase tus amigos o tu relación esponsal o de noviazgo o incluso aquellos amigos tan cercanos con los que puedes llegar y abrazar y estrechar o susurrarles al oído, etcétera. Luego viene una distancia personal que va de los 46 centímetros a 1,20 m, es decir, hay una distancia ya más. Esta relación personal se da cuando quieres entrar en un diálogo con una persona. No están tan cercanas, pero sí hay un espacio vital para poderle prestar toda la atención necesaria. En el caso de que se quiera tocar al otro, en el caso de que se pueda percibir mejor porque te tengo frente a frente. Prácticamente es la distancia de una mano aproximadamente, la distancia que puedes estar. Estas relaciones se dan, como su nombre lo dice, para que haya una interacción personal. Posteriormente viene una relación proxémica social que va de los 1,20 a los 3,65 metros. Esto se da en relaciones impersonales, es decir, cuando estás conviviendo en un grupo de amigos y se hace un círculo o estás conviviendo en alguna comida y puedes estar alejado de algunas personas o incluso vas por la calle o estás en alguna tienda y es una distancia en donde se dan relaciones, sí, pero un tanto impersonales. De modo que si quieres comunicarte con la otra persona tienes que levantar la voz para que ella te escuche. Y por último viene la cuestión pública o la proxémica pública que va de los 3,65 metros a más. Es decir, esto se refiere mucho a los actos ya formales, en una conferencia, en una clase, en un meeting, en un anuncio. Es una relación ya a distancia. Tú escuchas, sí, pero no hay una interacción tan íntima, tan personal o tan específica, sino que se le habla a las masas. ¿Ok? Entonces, vimos este primer momento del lenguaje no verbal como tal kinésico. Ahora vemos el lenguaje no verbal proxémico. Y por último, vamos a ver el lenguaje no verbal paralingüístico. Se refiere a cómo se dice algo. Por ejemplo, todo lo que son los tonos de voz, eh, las acentuaciones de alguna palabra, las emociones que van acompañados. No es lo mismo decir estoy triste a estoy triste. Hay cualidades en el sonido, el timbre, el volumen, la inflexión, la fluidez, esas perturbaciones cuando se escucha que se mueve el momento que estoy hablando, la velocidad o ritmo que estoy llevando o la claridad con la que yo estoy hablando. Todas estas cualidades del sonido te dicen algo. Incluso los mismos sonidos fisiológicos o emociones, aquellos que no controlamos. Por ejemplo, uno muy común, el suspiro o el bostezo.
o la sonrisa. Son todas esas cuestiones que provocan un sonido, provocan algo sin, bueno, van muchos acompañados de las cuestiones kinésicas, pero sobre todo por la cuestión lingüística en los sonidos. ¿Sale? Entonces tenemos estos tres: kinésico, proxémico y paralingüístico, como las tres formas o las tres maneras de entrar en esta relación eh, del lenguaje no verbal. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las dificultades. Hay dificultades, así como los hubo en el lenguaje verbal, hay dificultades en el lenguaje no verbal. Eh, Estos se resumen en dificultades, vamos a verlos también ahorita por tipos: dificultades materiales o fisiológicas. Esto se define como todo aquello que puede causar distracciones o impedir la concentración. Sea un arreglo descuidado, es cuando estás viendo a una persona que tiene un gallito y te concentras más en el gallito de la persona o en ese estar mal peinado que en la misma. Una silla poco o cómoda o incómoda, como comúnmente se dice, donde no encuentras el lugar y te estás moviendo y no encuentras la postura y cruzas las piernas y las subes, etcétera. Los sonidos de la calle, que ya pasó una ambulancia, que están hablando, que están discutiendo, etcétera, que suena el celular o el timbre, una mala digestión también, aquellas personas que gruñen, de repente les ha pasado que ustedes están hablando y no se escucha, o ese malestar estomacal, el que te hace repetir, que te hace estar desagusto. eh, Incluso el mismo clima, hay climas que no te propician una buena convivencia, hace bastante calor, estamos platicando y estamos en el pleno sol y no te alcanzo ni siquiera a ver bien, tengo que cerrar los ojos, o hace bastante frío y estoy temblando y eso no me deja concentrarme. Todas estas son dificultades, ya sean materiales o fisiológicas, que dificultan la cuestión no verbal o el lenguaje no verbal. Otras dificultades, tenemos dificultades de orden afectivo. Estas dificultades de orden afectivo hacen alusión a ya características muy propias de la misma persona. Por ejemplo, ser muy sensibles al tono de voz. Estuve viviendo un tiempo en Monterrey y en Monterrey hablan muy golpeado y parece que están gritando. Cuando regresé a mi casa después de ese periodo, sobre todo con los niños son muy susceptibles a los tonos de voz. Con mis sobrinas me decían: es que te tienen miedo porque piensas que le estás gritando, porque hablas muy fuerte. Eh, Estas circunstancias pueden afectar, o incluso una voz muy aguda, muy chillona, que llega el momento en donde dices: ah, ya, me hartó, o me irritó. Hay esas percepciones, sobre todo en cuestiones sensitivas. También preocupaciones personales, el hecho de decir: ay, estoy grabando este video, pero tengo que estar prácticamente en 5 minutos en otro lugar. Por ello, tengo que apurarme y tengo que hacer, o me están esperando en este momento y no me puedo concentrar en lo que estoy diciendo. Eh, por ello, sea de carácter profesional, familiar, personal, estoy en otro lado y no tengo esa empatía con la otra persona. Carecer de un interés, es decir, la otra persona me está comentando algo, pero a mí no me interesa, a mí no me llama la atención, a mí en este momento no estoy dispuesto para escuchar, y por eso me puede estar contando algo tan bello que le pasó, pero como a mí no me importa en este momento, estoy discriminando. O un espíritu de contradicción, que es el que muchas veces nos invade: interrumpir. ¿Y por qué? A mí también me pasó. Y luego, oye, ¿qué crees que ahorita me acordé que? Etcétera. Es intervenir en ese destiempo, esa persona que está hablando, que se está desahogando, y tú interrumpir. Esto en la relación de ayuda es una equivocación garrafal. Siempre tienes que aprender a escuchar.
aprender a estar dispuesto para la otra persona. Otra de las dificultades que también nos encontramos es continuando en esta circunstancia afectiva, visualizar esa situación en vez de escuchar, es decir, empezar ya a desenvolver y decir, esta es la solución que necesita esta persona. Es decir, antes de que termine de hablar, yo ya tengo lo que le voy a decir, ya tengo la respuesta predicha, incluso son una frase hecha. No, eso jamás. Debe dejarse involucrar emotivamente. Hay personas que son muy susceptibles y el interlocutor, la persona, el ayudado, te está comentando alguna circunstancia y tú te metes en su papel y tú estás haciéndote propio todo esto que la persona te está diciendo. En términos psicológicos se le llama transferencia. El paciente te está transfiriendo algo y yo lo estoy aceptando, yo lo estoy haciendo mío, yo me lo estoy apropiando. Es aquella persona que, sobre todo, pongo un ejemplo, la esposa va y le cuenta a una amiga de cómo lo trata su esposo y de repente coinciden en una reunión social y la esposa empieza a tomar acciones, perdón, y la amiga de la esposa empieza a tomar acciones contra el esposo. ¿Por qué? Porque se involucró emocionalmente y porque eso que le comentó no supo dejarlo a un lado, sino que se lo apropió. Impresionarse por algún detalle en la narración. Esto es algo que también impide mucho la relación de ayuda, es cuando te están contando algo y haces, oh, esa sorpresa hace que el ayudado, aquella persona que te está comunicando, una, se cohiba, o dos, piense que no es tan grato para ti o tan importante, o incluso hay otras personas que se meten en ese sentido. Sobre todo suele suceder cuando hay alguna circunstancia sexual o el morbo en alguna situación. ¿Y qué más? ¿Qué pasó? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y qué viviste? Etcétera. Por ello, estos son procesos que dificultan en la cuestión afectiva y estos quizás son los más grandes dentro del lenguaje no verbal. Toda la cuestión afectiva que representa tanto el ayudado como el ayudante, sobre todo el ayudante que debe de saberlo manejar. Ahora sí, dificultades de orden intelectual. Esto es esa tendencia a convertirnos en terapeutas, es decir, es sentirse mayor que la otra persona y es el deseo de aconsejar, que es tan importante, tan presente en nuestras actividades. Es yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo, como tu padre, como esta actitud paternalista, voy a indicarte cuál es el camino. O incluso se toma el rol, como ya les decía, de ese psicólogo y te quieren dar un diagnóstico, te quieren terapiar, te quieren decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esto sobre todo suele suceder en las relaciones de compadrazgo. No, es que compadre, tú debes de hacer esto, tú eres el que no te debes de dejar y demuestra quién tiene el valor, etcétera. Son consejos que no van. Se tiene también un deseo de conocer el final de la historia. Recordemos que en la relación de ayuda no se pregunta nada. En la relación de ayuda lo único que se hace es precisamente escuchar y escuchar lo que el interlocutor, lo que el ayudado nos quiere decir, no lo que a nosotros nos está interesando, sino lo que él quiere decir. Y si corta de tajo un tema y cambia otro, quiere decir que esta temática solamente era una preparación para lo que a él realmente le importa. Y el incontrolable, y me encanta esta palabra, incontrolable deseo de hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo?
cuándo, dónde, para qué, etcétera, en vez de conectar con la emoción que la persona te ha transmitido. Las preguntas no son necesarias en una relación de ayuda. De hecho, en una relación de ayuda no se deben de hacer preguntas, sino antes bien escuchar lo que la persona te está diciendo y sobre todo las emociones que está reflejando. Hay también distracciones de espíritu vagabundo, la imaginación que inventa detalles suele suceder cuando estás retroalimentando, que utilices palabras que la persona no utilizó o que hagas conexiones inexistentes que tú te hiciste, que tú te programaste, pero que nunca fueron dichas por la persona. Eh, También la disparidad entre la necesidad del ayudado es que el ayudado viene consultándote solamente para que lo escuches y la preocupación del ayudante que es querer solucionar y allí es donde empieza a disvariar lo que es importante para uno es insignificante para el otro y viceversa. El apego a los detalles, eh, querer recordar y a qué olía y cómo iba vestido y a qué horas pasó, eso no somos detectives, no somos investigadores, no vamos a recrear el hecho. Lo que nosotros debemos de prestar tanta importancia es a la emoción presente en la persona en ese momento. De modo que estas cualidades, estas realidades intelectuales, lo único que hacen es distraernos de las circunstancias de la misma persona. Otro tipo de dificultades es la dificultad para profundizar. Eh, Esta es, yo creo que en el sentido personal, se los comparto, es lo que más me cuesta trabajo, la inexactitud de comprender las emociones. A veces pensamos, es que esta persona está sintiendo esto, pero a veces su lenguaje corporal nos está diciendo otra cosa. O ella te puede decir, es que me siento enojada. Me pasó en una confesión en esta semana. No estás enojada, estás triste. Eh, la persona había tenido un familiar que se había suicidado y decía, estoy enojado con esa persona. No estás enojado, estás triste, pero estás comprendiendo de una manera incorrecta esa dimensión emocional que estás viviendo. Por ello, este es el esfuerzo que debe hacer todo ayudante, facilitar la comprensión al ayudado, es ir especificando qué emociones va percibiendo y por qué las va percibiendo. Si tú te sientes enojado, tú te sientes triste porque extrañas a tu ser querido y no comprendes por qué se suicidó. Porque eso es una manera, posteriormente lo vamos a ir viendo, de cómo hacer esa reformulación de aquello que te han dicho, esa fórmula que te han dado, tú reorganizarlo. ¿Para qué? Para que a la persona le vaya cayendo el 20 de aquello que tú estás ayudando. Los detalles personales que son manejados con demasiada aproximación, ya lo veíamos, esa circunstancia de querer involucrarte tanto que al final terminas haciéndote tus problemas. Uno se queda impresionado eh, con la aproximación y tiende a despersonalizar, es decir, tiende a evitar creer. Muchas de estas circunstancias son aquellas alusiones que hacemos a nosotros en plural. Es que sentimos que no fue necesario. No sentimos. Es que creemos que fue lo más correcto. Es yo pienso que fue lo más correcto, yo creo que fue lo mejor, o yo me equivoqué. Pues es que nos equivocamos, es que nos peleamos los dos, ese clásico, me hizo enojar. No te hicieron enojar, te enojaste. ¿Sí? Esos detalles personales que
deben de mantener una personalización. ¿Quién está sintiendo esto? ¿Quién está viviendo esta emoción? Y por último, el lenguaje no verbal del ayudante puede manifestar mucho o poco interés. Aquellas personas que se suelen poner en esta postura como que o están tan impresionadas que ya no reformulan, o aquellas personas que están distraídas y ven constantemente el reloj y no saben en qué momento va a pasar. Bueno, todo esto es eh, lo que viene a eh, ayudar a que la persona pueda confiar en nosotros o pueda alejarse de nosotros. Aquella persona que está tan insistente que a veces hace que la persona se retraiga o se encierre, o aquella persona que está tan desinteresada que la otra prefiere acortar y prefiere callar todo lo demás que iba a manifestar. De modo que el lenguaje no verbal incluye todo tipo de conducta, consciente e inconsciente. Esto es importante. Sobre todo el lenguaje no verbal se va a alimentar del inconsciente, el inconsciente que quiere hablar, el inconsciente que quiere salir, que quiere dar muestras de lo que está viviendo. Eh, por ello hay que interpretar esa información. Ojo, y lo veíamos en algún tema anterior, no se puede interpretar un gesto, una mirada, una postura solitaria. Tiene que ser siempre en conjunto. Varias actitudes que te están señalando alguna cosa. Por ejemplo, aquellas personas que están frunciendo, y tú dices, está enojada. No, quizás tiene comezón en la nariz, quizás algo en el ambiente está provocándole una alergia, quizás quiere estornudar o simplemente se está aclarando la garganta o es un tic que tiene. ¿A qué voy? No se puede interpretar un gesto como una realidad plena. El análisis de la comunicación no verbal requiere dos reglas. Primero, que les decía, nunca interpretar un gesto aislado, sino siempre la totalidad del mensaje. Bueno, hizo este gesto y está hablando muy golpeado y está pegando, está enojado, pero nunca una sola cosa. Y para comunicar hay que estar cómodo, es decir, hay que tener eh, ese, ese sentido de acogimiento o ese estar con los demás en un entorno agradable. No voy a abrirme si hay personas pasando, si no hay una privacidad, si la persona no está conmigo precisamente en la misma sintonía. Entonces, repasando, hacemos alusión a estas eh, estas dificultades. Primero tenemos las dificultades materiales o fisiológicas como tal. ¿Cuáles son esas dificultades fisiológicas? Todo aquello del ambiente. Posteriormente tenemos dificultades de orden afectivo, que son las que más eh, se perciben, al igual que las dificultades de orden intelectual o dificultades para profundizar sobre todo esto ya con respecto al ayudante, ¿sale? Esas serán entonces nuestras dificultades. Bien, concluimos. Ofrecer escucha es ofrecer hospitalidad. ¿Qué hace un hospital? Te brindo una atención, te brindo un lugar, te brindo cama, te brindo alimento, estoy al pendiente de tu enfermedad. Eso es lo que hay que hacer en una escucha, ofrecer una hospitalidad, que la persona se sienta bien, que haya ese sentido hospitalario de la persona. ¿Para qué? Para acoger a quien nos habla, para que la persona se sienta con toda la confianza del mundo y que ésta pueda expresar su interioridad y una vez expresando su interioridad poder vivir juntos, poder estar un momento al menos interpenetrados entre cada uno de las personas. De modo que la finalidad de ese lenguaje no verbal y de este módulo como tal de comunicación.
Tanto el lenguaje verbal y el no verbal nos debe de llevar a ofrecer una hospitalidad. ¿Para qué? Para que estos puedan sentirse a gusto, expresar y nosotros interactuar con ellos en su relación. Les agradezco mucho. Primeramente nos vemos en 15 días para la siguiente temática. Muchas gracias.